Buenas noches, pasajero. ¿Qué noche para manejar solo? La lluvia no avisa, simplemente llega, como ciertas personas en tu vida. Un día no estaban, y al siguiente, ya lo ocupan todo. Ya están metidas en cada rincón. Ya saben exactamente cómo hacerte la vida imposible. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti necesitaba esta carretera esta noche. Necesitabas el ruido de la lluvia, la oscuridad afuera, y una voz que te dijera que lo que te hicieron tiene consecuencias. Soy tu conductor, y esta noche voy a contarte la historia de una mujer que encontró su hogar perfecto, y de la persona que juró quitárselo. Súbele el volumen, pasajero, porque esto va a doler un poco antes de que se sienta bien. Esta es la historia de Valentina. Valentina Reyes tenía 31 años cuando firmó los papeles del departamento. No era un departamento enorme, no tenía vista al mar ni piscina en el techo, era un segundo piso con 2 recámaras, una cocina que daba a un pequeño balcón, y ventanas que en las mañanas llenaban todo de una luz que ella describía como honesta, como la luz que mereces cuando por fin llegas a donde siempre quisiste estar. Había tardado 9 años en lograrlo, 9 años de trabajo como asesora jurídica independiente, 9 años de contratos, de noches revisando expedientes, de fines de semana sin vacaciones, 9 años ahorrando cada peso que podía, recortando lo que tenía que recortar, diciéndose a sí misma que algún día iba a tener un lugar que fuera completamente suyo, que nadie le pudiera quitar. Nadie, creía ella. El edificio residencial Las Palomas tenía 48 departamentos repartidos en 8 pisos. Una fachada de cantera gris con plantas trepadoras en los balcones. Un lobby de mármol crema con un vigilante de nombre Don Aurelio que siempre tenía un café en la mano y una sonrisa fácil. Un reglamento interno de 43 páginas que nadie había leído completo. Excepto una persona. La conoció en su segunda semana. Señora Gilda Montoya de Garza, 63 años, departamento en el 6º piso, 22 años viviendo en el edificio, y con esa cantidad de tiempo invertido, había llegado a la conclusión de que el edificio era suyo, no en términos legales, claro, pero en términos de quién decidía qué música se podía poner en las áreas comunes. ¿Quién podía invitar visitas los domingos? ¿Qué colores de pintura eran aceptables en las puertas de los departamentos? ¿Qué tipo de gente era bienvenida en Las Palomas? Ese segundo domingo, Gilda tocó la puerta de Valentina con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una canasta de fruta y 3 preguntas disfrazadas de amabilidad, que si ella vivía sola, que si tenía pareja, que a qué se dedicaba. Valentina respondió con cortesía. Gilda se fue con la canasta vacía y algo en la cara que Valentina no supo leer ese día. Lo leyó 3 semanas después. El primer reporte llegó por escrito. Una queja formal a la administración del edificio firmada por la señora Montoya de Garza en la que indicaba que el departamento 204 emitía ruidos excesivos después de las 11 de la noche, perturbando el descanso de los residentes del piso superior. Valentina leyó la carta 2 veces. Se acostaba a las 10:30. No tenía televisión en el cuarto. Vivía sola. Pensó que era un malentendido. Respondió por escrito, con calma, aclarando la situación. El segundo reporte llegó 15 días después. Esta vez, la queja indicaba que la residente del 204 tenía una mascota no registrada contraviniendo el artículo 16 del reglamento interno. Valentina no tenía ninguna mascota, ni perro, ni gato, ni siquiera una planta que hiciera ruido. Fue a hablar con el administrador, el señor Peralta, un hombre de mediana edad, entradas en el cabello, y la mirada de alguien que lleva años atrapado entre 2 fuegos. Le explicó la situación. Peralta asintió, dijo que lo revisaría, y le pidió disculpas con ese tono de quien no tiene intención de hacer nada. El tercer reporte llegó a la semana siguiente, tirado debajo de su puerta, sin firma esta vez, pero con la misma caligrafía inclinada hacia la izquierda que Valentina ya reconocía perfectamente. Decía que la residente del 204 recibía visitas masculinas en horarios inapropiados, lo cual perturbaba el ambiente familiar del edificio. Valentina se sentó en el suelo de su sala con ese papel en la mano. Y sintió exactamente lo que Gilda quería que sintiera, pequeña, vigilada, incómoda en su propio hogar, como si hubiera cometido un error al existir en ese espacio, como si el lugar que había tardado 9 años en construirse, no le perteneciera del todo. Estuvo así 15 minutos. Luego dobló el papel, lo metió en una carpeta, y fue a prepararse un café. Porque Valentina Reyes era asesora jurídica, especialista en derecho civil y propiedad horizontal, y en esos 15 minutos había pasado del dolor al análisis. Y lo que analizó fue esto: si Gilda Montoya llevaba 22 años en ese edificio usando el reglamento como arma personal. Conocía el reglamento mejor que nadie.
pero conocer las reglas y usarlas contra otros no es lo mismo que no tener nada que esconder. Esa noche, Valentina hizo 3 cosas. La primera, instaló una cámara discreta en el pasillo frente a su puerta. Perfectamente legal bajo el reglamento interno. Artículo 29, inciso B. La segunda, solicitó al administrador, por escrito con acuse de recibo, el historial completo de reportes del edificio de los últimos 5 años. La tercera, llamó a un compañero suyo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado y le dijo una sola cosa: necesito saber todo sobre los departamentos que administra Hilda Montoya en el edificio Las Palomas. Y luego esperó. Valentina era muy buena esperando. Lo que su investigador encontró en las siguientes 6 semanas no fue una sorpresa para alguien que conoce la naturaleza humana. Fue simplemente la confirmación de lo que las personas que abusan del poder casi siempre hacen: aprovecharse del mismo sistema que usan para atacar a otros. Hilda Montoya no solo vivía en el departamento del 6º piso, era propietaria de 3 departamentos más en el edificio, el 301, el 403 y el 502. Los 3 estaban rentados en plataformas digitales de renta por noche, en flagrante violación del artículo 8 del reglamento interno que prohibía expresamente el uso de unidades residenciales para fines comerciales o turísticos. Los 3 generaban ingresos mensuales de los que no había evidencia de declaración fiscal. Ninguna, confirmado por un contador que Valentina contrató específicamente para revisar los registros públicos disponibles. Pero eso no era todo. En el historial de reportes que Peralta le había entregado con tanta reluctancia, Valentina encontró un patrón que le heló la sangre. En los últimos 8 años, 4 residentes habían abandonado el edificio después de recibir oleadas de quejas anónimas. 2 de ellos habían vendido sus departamentos a precios por debajo del mercado. A un familiar de Hilda, un sobrino, con la misma dirección fiscal. Valentina imprimió todo. Lo organizó en un expediente de 94 páginas con separadores de colores. Y esperó a la asamblea anual de condóminos, que según el reglamento debía celebrarse el último sábado de octubre, con presencia obligatoria de todos los propietarios. El último sábado de octubre llegó con un frío seco y un cielo sin nubes. El salón de usos múltiples del edificio tenía capacidad para 70 personas. Esa mañana había 43 residentes sentados en sillas metálicas alrededor de mesas largas cubiertas con manteles blancos que alguien había planchado con esmero. El señor Peralta estaba al frente con su laptop y su cara de siempre. Don Aurelio servía café de una olla enorme en la esquina, y Hilda Montoya estaba sentada en la primera fila, a la izquierda, con un saco color vino y la postura de alguien que lleva 22 años creyendo que ese salón le pertenece. Valentina llegó exactamente a tiempo. Se sentó en la 5ª fila. Saludó a sus vecinos de los pisos cercanos, a quienes ya conocía bien después de 4 meses. Escuchó los primeros 40 minutos de la asamblea, el informe financiero del ejercicio anterior, la propuesta de cuota de mantenimiento para el año siguiente, la discusión sobre la reparación del elevador número 2. Y cuando el señor Peralta dijo: ¿alguien tiene algún punto adicional antes de cerrar la sesión?, Valentina levantó la mano. Se puso de pie, habló con la voz de alguien que ha practicado ese momento exacto cientos de veces en su cabeza. No gritó, no acusó, comenzó con datos. Dijo que quería presentar a la asamblea información relevante sobre el cumplimiento del reglamento interno en las unidades 301, 403 y 502, y sobre la identidad de su propietaria. Hilda se tensó en su silla. Valentina distribuyó copias del expediente a los residentes más cercanos y proyectó los documentos desde su teléfono hacia la pantalla que normalmente se usaba para las presentaciones de fin de año. Mostró los registros de renta por noche de los 3 departamentos. Mostró las fechas, los precios, las reseñas públicas todavía visibles en las plataformas. Mostró el artículo 8 del reglamento con el párrafo de prohibición subrayado en amarillo. Mostró los registros fiscales públicos que no reflejaban actividad comercial declarada. Mostró el patrón de los 4 residentes que habían abandonado el edificio y la coincidencia con las adquisiciones del sobrino. Y al final, mostró el historial de los 16 reportes presentados contra el departamento 204. En los 4 meses desde que ella había llegado. El salón no hizo ruido durante 40 segundos. Hilda Montoya se puso de pie. Intentó hablar, dijo que todo era mentira, que era una persecución, que ella había dedicado 22 años de su vida a ese edificio, que nadie había cuidado ese lugar como ella. Valentina la dejó terminar. Luego dijo, con una calma que llenó cada centímetro del salón: señora Montoya, nada de lo que acabo de presentar es una opinión. Son documentos públicos, registros verificables, y los he entregado en copia a 3 residentes que, si la asamblea lo decide, pueden iniciar el procedimiento correspondiente ante el registro público de la propiedad.
la Administración Tributaria y el Ministerio Público. Lo que haga esta asamblea con esta información es decisión de todos, no mía. Se sentó. Lo que siguió fue una votación que duró 12 minutos. La asamblea votó por 31 votos contra 4 remover a Gildo Montoya de la vocalía del Comité de Vigilancia que ocupaba desde hacía 8 años. Votó por iniciar el proceso formal de notificación por incumplimiento del reglamento en los 3 departamentos. Y votó por entregar copia del expediente al área jurídica de la administración para determinar acciones legales. Gildo Montoya salió del salón antes de que terminara la votación. No miró a Valentina al pasar. En los meses siguientes, los 3 departamentos irregulares fueron dados de baja en las plataformas digitales después de recibir la notificación formal del edificio. La Administración Tributaria abrió una revisión de oficio. El sobrino de Gildo devolvió uno de los departamentos que había adquirido en condiciones cuestionables después de que el antiguo propietario, ya notificado de los hechos, contrató a su propio abogado. Gildo Montoya dejó de aparecer en las áreas comunes. Valentina siguió bajando cada mañana al lobby, saludando a don Aurelio, tomando su café, y subiendo a ese departamento con ventanas de luz honesta que tardó 9 años en ganarse. Nadie volvió a dejar reportes debajo de su puerta. Y así termina esta historia. Pasajero. Sin sangre, sin gritos, sin drama en el pasillo a las 3 de la mañana. Solo una mujer que supo exactamente qué tenía en las manos, y esperó el momento correcto para usarlo. Hay algo que los que abusan del poder nunca entienden. Siempre están tan ocupados usando las reglas contra los demás, que nunca se detienen a revisar si ellos mismos las están cumpliendo. El reglamento que Gildo usó como arma durante 22 años, fue exactamente el mismo que la destruyó. Sigue manejando, pasajero, la lluvia no para esta noche, pero tú ya sabes que las carreteras oscuras siempre terminan en algún lugar. Antes de que cambies la estación, necesito que me respondas algo en los comentarios. ¿Tú hubieras aguantado 4 meses de reportes falsos, o te hubieras ido del edificio? ¿La paciencia de Valentina fue inteligencia, o fue demasiado? Déjame tu respuesta con el emoji nube con lluvia para que yo sepa que llegaste hasta el final. Y si esta carretera te gustó, ya sabes lo que sigue. El botón rojo, suscríbete, para que la próxima noche que salgas solo bajo la lluvia, yo ya esté aquí esperándote. Hasta la próxima carretera, pasajero, maneja despacio.